Exposiciones bíblicas en Génesis. Gracia en tiempos de oscuridad. Génesis capítulo 5, versículos 1 al 32. Buen día, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias a Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, vamos a leer todo el capítulo. Génesis capítulo 5, de los versículos 1 al 32, puestos en pie. Vamos a leer el texto. Esa es la palabra de Dios. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró a un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Can y a Jafet. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra y pedimos sabiduría de tu Espíritu Santo para que podamos interpretarlo. Nosotros nos allegamos a ti confiados de que toda tu palabra es útil para la reprensión, para la enseñanza, para instrucción y justicia. Incluso las genealogías que muchas veces parecen confusas para nosotros, tienen algo para enseñarnos y te pedimos sabiduría para poder interpretar ese texto, entender cuál es la intención del autor y cómo eso se aplica a nosotros. Dios, nosotros nos allegamos a ti con nuestros corazones duros, pero necesitamos que tú quebrantes nuestros corazones, Padre. Y lo único que necesitamos es que tú hables con nosotros. Es lo que te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Los hermanos pueden sentar. Bien, en el último sermón nosotros vimos el estado de degradación del hombre desde la caída de Adán y Eva. Y ahí vemos su hijo Caín, que mata a su hermano Abel.
y todo el linaje de Caín se va en un linaje de perdición y de pecado de manera desenfrenada. Vimos a Lamec, que era un hombre que mataba constantemente, el homicidio era algo que le caracterizaba. Y vimos como Dios amorosamente reprendió a Caín cuando vio a Caín enojado y dijo: Caín, yo sé lo que está en tu corazón, no hagas eso. Si vos cedes a la tentación, el pecado está a la puerta, pero a ti conviene dominarlo, resiste a la tentación. Pero Caín no escuchó las palabras de Dios, prefirió escuchar a su propio corazón y mató a su hermano. Y lo que aprendimos es que nosotros debemos oír las palabras de Dios para no vivir de manera desenfrenada en el pecado. Vimos también los dos linajes profetizados en Génesis 3:15. El linaje de la serpiente es el linaje impío que sigue a Satanás, y el linaje piadoso también ahí en lucha cuando Caín, que era del maligno, trata de matar a Abel, su hermano, que era de Dios. Y Satanás tratando de frustrar los planes de Dios. Pero algo que vemos muy interesante es que nuestros pecados no pueden jamás frustrar los planos de Dios y jamás serán mayores que la gracia de Dios, porque Dios entonces al final del capítulo levanta a Set y el linaje piadoso sigue hasta que puede llegar a Jesucristo, nuestro Mesías y Salvador. En este texto llegamos a una genealogía. Decís, pastor, ¿no podría saltar ese texto? Pero recuerden, toda escritura es inspirada por Dios y útil para reprensión, enseñanza, corrección, instrucción en justicia. A mí me encanta mucho predicar en textos narrativos, pero hay un problema. Una vez u otra nos aparecen genealogías. ¿Y cómo se predica en una genealogía? ¿No? Pero es un desafío interesante. Pero lo que tenemos que prestar atención en esa genealogía, hay un detalle muy importante. ¿Ven que hay una frase que constantemente se repite en el texto? ¿Pudieron observar eso? Es una pequeña frase. Y murió. Eso. Esa es la frase que se repite. Finalmente, lo que Dios había dicho a Adán, que él iba a morir, ocurre acá. Y la muerte empieza. Moisés está hablando acá sobre el dominio de la muerte y del pecado. Fíjense que ese texto está ubicado justamente en la sección que trata del hombre profundizándose cada vez más en su pecado, desde el pecado de Caín hasta culminar en el juicio del diluvio. Pero algo interesante también es que, aparte de hablar de muerte, habla de algo que es el opuesto a la muerte. Nacimientos, muchos nacimientos, personas naciendo. Y lo que vemos acá es que estamos hablando justamente del linaje piadoso de Set, que está viviendo en medio de un mundo sombrío, oscuro y tenebroso en pecado, pero Dios preserva un linaje santo para que el plan de redención se cumpla. Este texto apunta para que podamos ver la gracia de Dios en medio de un mundo dominado por pecado y por muerte. Este texto aparentemente inocente, que no nos lleva a nada, con nombres raros, muestra justamente lo que vivimos en nuestros días. Vivimos sin dudas en un mundo dominado por el pecado y la muerte. A las cosas buenas hacen parecer que son malas, las cosas malas hacen parecer buenas. Hoy por hoy ni la lógica sirve más en nuestros días. Cuando vos te pones a hablar con alguien, la persona te dice: no, pero esa es tu verdad. Vos tenés tu verdad y yo tengo mi verdad. Yo pienso, wow, todos los filósofos de las historias se revuelven sus túmulos ahora, porque no puede ser. O sea, no puede ser que yo te estoy diciendo que eso es madera y vos decís que no, eso es piedra, y que los dos estamos correctos. No, eso es locura. Pero lo que el mundo va a decir, hay un pluralismo ideológico y relativista de las cosas. No hay más una verdad absoluta. Y no es más interesante que la gente piense. Esta semana estuve pasando por una librería con shows y decimos, entramos a ver qué onda, a ver qué hay, ¿no? Y yo me recuerdo que a un año atrás yo había entrado en la librería y había pedido un libro de filosofía, y el hombre me miró con una cara rara, como parecía que yo estaba pidiendo algo inapropiado, ¿no? Dijo, quizás acá adentro hay, fue a buscar, ¿viste? De esa vez entramos y yo dije, hay una sección de filosofía acá porque no encuentro. Tenía una sección así de chiquita, y muchos de los libros eran repetidos, de autores repetidos, y nosotros comentábamos, en una librería tan grande, libros que nos enseñan a pensar lógicamente, ya no hay más. Porque tener personas que piensan no es interesante.
Y nosotros vamos en un mundo de ilógica y de pecado, inmoralidad, prostitución, adulterios, fornicación, odio, homicidios, contiendas, injusticias, abortos y todo lo más. Pero en ese mundo de pecado y de perversidad, nos preguntamos, ¿dónde está la gracia de Dios en todo eso? ¿Será que sigue Dios obrando? Cuando paramos para pensar también en el escenario que es la iglesia en general, vemos que hay personas que están jugando con las emociones de las personas que ven en la iglesia, comercializando la fe, vendiendo el evangelio, y decimos, ¿Dios está obrando en algún lugar? ¿Será que hay algo de la gracia de Dios o de esperanza? Y lo que nosotros vemos acá es que sí, lo que vemos en ese texto es la gracia de Dios obrando silenciosamente en un mundo pecaminoso y perverso. Lo que yo quiero proponer hoy es que en tiempos de pecado y oscuridad debemos confiar en la gracia de Dios. En tiempos de pecado y oscuridad debemos confiar en la gracia de Dios. Y quiero darles algunos motivos. El primer motivo es porque Dios puede darnos un nuevo comienzo. Versículos 1 al 5 dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Los bendijo y llamó al nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días que Adán vivió, 930 años, y murió. Set acá es un nuevo comienzo que Dios da en ese mundo pecaminoso y sombrío. Si ustedes se fijan, los versículos anteriores, capítulo 4, versículo 25 y 26, cuando Set nace, dice así: conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y le llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ese mundo que estaba perdido y tenebroso, ahora ya no tenía más nadie para servir a Dios. Entonces Dios levanta a un niño, a Set, lo hace nacer, él crece, engendra un hijo Enos, y los hombres empiezan a invocar a Dios. Ese mundo que estaba en declive, ahora empieza a surgir algo de esperanza. Los hombres empiezan a invocar a Dios y nace un nuevo comienzo. Ese es un motivo para confiar en la gracia de Dios, porque Dios puede darnos nuevos comienzos. Nosotros usamos muchas veces una disculpa que yo llamo de disculpa escatológica o disculpa profética, ¿no? Pastor, estamos en los últimos días. Las cosas son realmente difíciles. Las cosas van de mal en peor. Las personas son así, son duras, no van a convertirse. Pero ¿cuántas y cuántas veces hubo momentos iguales a los nuestros? Y Dios levantó a personas y hubo un avivamiento en la historia. En momentos de tinieblas y de pecados es cuando la gracia de Dios más resplandece y brilla en nosotros, y tenemos que creer en eso, orar por eso, anhelar eso. No acobardarnos diciendo, estamos en los últimos tiempos, no sabemos si Cristo vendrá hoy o mañana, después de muchos años. Él puede levantar personas todavía y haber un avivamiento. Él puede levantar a nosotros para que haya esperanza. Nosotros miramos a nuestro país a veces con mucha desesperanza. Miren las leyes que aprueban, las cosas que hacen. Pero ¿puede Dios hacer un avivamiento en esta nación y que personas sean salvas? Puede hacerlo. Él hace lo que Él quiere, y cuando Él quiere no hay quien no quiera. Si Él quiere hacer, Él lo hace, pero tenemos que disponernos en sus manos. Es interesante notar cómo el contraste acá de muerte y nacimientos. Y para pensar un poco, eso es muy relevante al contexto que vivimos hoy con todo el avance en el tema de abortos. Si hay algo que Satanás aborrece en este mundo, son nuevos nacimientos. Cada vez que en la Biblia vemos un periodo de tinieblas y oscuridad, ¿sabe cómo Dios reacciona a eso? Con el nacimiento de un bebé. Y eso trae esperanza. Cuando todo ese linaje estaba perdido, nace Set. Y otra vez empieza la esperanza. Nace entonces Enos, y los hombres empiezan a invocar
a Dios. Cuando los hijos de Israel están esclavizados en Egipto, ¿qué hace Dios? Hace nacer a Moisés y con él libera el pueblo. Cuando ya no había más profetas en Israel, los sacerdotes se corrompían, Dios hace nacer un hijo de una mujer estéril y nace Samuel. Y Dios empieza otra vez a hablar con la nación. Cuando Saúl se corrompía, Dios hace nacer un otro chico, a David, y le pone como rey en su lugar. Dios siempre hace eso de una manera un poco sarcástica, de vencer la muerte con nacimientos de nuevos seres humanos que serán usados por Él. Lo que vemos acá en este texto es que a Dios le agrada usar pecadores para impactar una generación perversa. Versículos 1 y 2 hay un detalle muy importante que a veces, 1 al 3, un detalle muy importante que a veces dejamos pasar. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de quién los hizo, de Dios. Ahora, fíjense versículo 3. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Moisés está apuntando a un contraste acá. Lo que Moisés quiere decir no es que los hombres ahora no son más imagen y semejanza de Dios. Seguimos siendo, la Biblia continúa diciendo que somos imagen y semejanza de Dios. Pero somos una imagen y semejanza de Dios corrompido. Como un espejo roto que refleja una imagen, pero todavía de manera defectuosa. Pero lo que vemos acá es que Set es la imagen y semejanza de su padre Adán. Totalmente igual. ¿Viste los chicos que vos decís, esta es la cara del padre? Así era Set en un cierto sentido, porque era pecador igual a él. Set no era más inocente como vino Adán. Él era un pecador. Set no era más inmortal. A él le iba a tocar morir también, como a Adán le tocó después de la caída. Pero a Dios le agrada usar pecadores para impactar una generación perversa. Él no va a usar a otras personas, Él no va a enviar ángeles para impactar nuestra generación, Él va a usar a nosotros, pero tenemos que disponernos en las manos de Él. Vemos acá también que nuestros pecados no pueden oscurecer los planes de Dios, versículos 25 y 26. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me has sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Satanás trató de frustrar los planes de Dios, el pecado de Caín al matar a su hermano, tratando de frustrar los planes de Dios, pero no se puede. Los planes de Dios siempre son realizados. Él es el único ser que existe que hace todo lo que Él quiere y nadie le puede cuestionar lo que Él está haciendo. Nosotros hacemos planes, pero la respuesta cierta viene de la boca de Dios. Vos puedes decir, mañana voy a hacer eso y eso, pero no puedes afirmar con seguridad. Pero lo que Dios dice, yo haré, Él de hecho lo hará. Entonces, en tiempos de pecado y oscuridad, debemos confiar en la gracia de Dios. El primer motivo es porque Dios puede darnos un nuevo comienzo, como hizo con ellos por medio de Set, y como hizo en diversas y diversas veces en la Biblia y también en la historia de la iglesia. Muchos hombres tratan de obscurecer el plan de Dios, pero Dios siempre hace con que eso gire en contra de ellos. Piensa, por ejemplo, la persecución a la iglesia. En Hechos, la iglesia estaba toda reunida en Jerusalén y empieza una persecución y Satanás, pensando que está frustrando el plan de Dios, Dios usa eso justamente para su bien. Esparce la iglesia por todo rincón del mundo y por donde ellos van predicando el evangelio. Alguien dijo cierta vez que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Cuantos más nos persigan, más creceremos. La iglesia que más crece no es acá, es en los lugares que son perseguidos, sorprendentemente. En segundo lugar, debemos confiar en la gracia de Dios en tiempos de oscuridad, porque Dios puede levantar un avivamiento. Versículos 6 a 11 vemos acá la historia de Enos. No voy a destacar todos los nombres de la genealogía porque no todos tenemos información. No quiero estar especulando, pero algunos sí tenemos información. Versículos 6 a 11, dice así. Y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos
90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. El nombre Enos significa hombre y viene de la palabra en hebreo que significa frágil o débil, para mostrar la debilidad que es el ser humano. Y lo que vemos acá es que a Dios también le agrada usar personas débiles para impactar una generación perversa. No solamente pecadores, pero también personas débiles. Y lo que vemos acá en Enos, y yo quiero que piensen un poco el contraste que hay en el linaje de Caín y en el linaje de Set. ¿Recuerdan por qué era conocido el linaje de Caín, aparte de la violencia y de la perversidad? ¿Qué ellos hicieron? Ellos dominaron los metales, ellos crearon instrumentos musicales, ellos crearon ciudades, ellos estaban involucrados en todas las cosas que eran grandes. Ellos estaban haciendo cosas significativas para la humanidad. Ellos tenían verdadero poder en este mundo. Pero el linaje de Set, ¿qué hacía? Yo no estoy diciendo acá que la tecnología es mala, que las artes son malas, no es eso. Pero lo que yo estoy apuntando es al contraste. Dios no eligió a esos grandes, pero eligió a los débiles, como dice Corinto, para que la gloria sea de Él. Y Dios usa personas débiles para traer avivamientos. No son personas grandes que serán usadas, son personas pequeñas, hombres que son pecadores usados por un grande Dios. Capítulo 4, versículo 26, cuando habla del nacimiento de Enos, dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Por medio de ese hombre, que su nombre viene de la raíz que significa débil, Dios empieza un avivamiento y los hombres empiezan a invocar a Dios. Dios puede usarnos todavía. Nosotros pensamos muchas veces que somos tan pequeños, somos tan pocos. Pero recuerden que Dios no necesita de cantidad. ¿Cuántas veces en la Biblia lo que Dios hizo fue justamente reducir ejércitos para que la gloria sea de Él? Siendo pocos, pero si nos ponemos en las manos de Dios, Él nos puede usar grandemente. Avivamientos empiezan con una persona que empieza orando, pidiendo por otras personas, y Dios empieza a levantar un avivamiento, y las cosas cambian. Eso me hace pensar en una oración muy interesante, que nos hace pensar en nuestra debilidad y cómo la gracia de Dios actúa en eso. Hay una oración que se llama el Valle de la Visión, es una oración muy conocida, y dice lo siguiente: Señor santo y excelso, manso y humilde, tú me trajiste para el Valle de la Visión, en cuyas profundidades habito, mas te veo a ti en las alturas. Cercado de montañas de pecado, contemplo yo tu gloria. Quizás parece transmitir un poco no, transmite muy bien esa generación donde ellos vivían, cercados por montañas de pecado, pero podían contemplar la gloria de Dios. Déjame aprender por la paradoja que el camino hacia abajo es el camino a lo alto, que ser rebajado es ser exaltado, que el corazón roto es el corazón sanado, que el espíritu contrito es el espíritu alegre, que el alma arrepentida es el alma victoriosa, que no tener nada es poseer todo, que cargar la cruz es llevar la corona, que dar es recibir, que el valle es el lugar de la visión. Señor, durante el día las estrellas se pueden ver en los pozos más profundos, y cuanto más profundos los pozos, más brillantes son tus estrellas. Concédeme encontrar tu luz en mi oscuridad, tu vida en mi muerte, tu alegría en mi tristeza, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza, tu gloria en mi valle. Necesitamos aprender realmente que el camino a lo alto es el camino para abajo. Jesús nos dijo que si queremos ser grandes en el reino de los cielos, tenemos que hacer ¿qué? Crecer, desarrollarnos mucho, ser como un niño. ¿Ya oraron junto con un niño? Es impresionante su fe que ellos tienen en Dios. Y nosotros pensamos que ellos tienen tanto que aprender. Pero somos nosotros que tenemos que aprender con ellos a bajarnos un poco más, para que Dios sea exaltado.
Dios quiere usarnos para provocarnos vivamente en esta generación, pero es necesario disponernos en sus manos. Y vemos también que Dios siempre preserva un remanente fiel. Por medio de toda esa generación perversa que tenía, Dios elige un pueblo y permanecen fieles, ese remanente fiel para Dios. Así que en tiempos de pecado y oscuridad debemos confiar en la gracia de Dios, también porque Dios nos conduce a andar con Él en medio a una generación perversa. Versículos 18 a 24. Ese es el único hombre acá que cambia la secuencia de las cosas. Él es el único que no muere, por un motivo muy interesante. Él caminó con Dios. Versículos 18 a 24 dice: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc anda con Dios y entonces la vida vence finalmente. Y ese hombre no muere. Dios lo lleva para sí de tanta intimidad que tenía con Dios. Y yo creo que Enoc no se quedó sorprendido al llegar al cielo y pensar: wow, qué increíble ese lugar. Porque él estaba tan cerca con Dios que el cielo para él era la misma cosa. Nosotros debemos vivir en esta tierra de una manera tan cerca a Dios que al llegar al cielo no suframos un choque cultural, ¿no? Nosotros cuando estamos por venir acá tratamos de escuchar bastante el español de acá, escuchamos, y a veces tratamos de hacer una comida de acá, empezamos a tomar mate, ¿no? Y empezamos a tratar de minimizar un poco quizás el choque que podríamos sentir. Yo creo que debemos vivir de una misma manera, apuntando hacia el cielo y vivir acá como si ya estuviéramos allá, caminando con Dios. Pero lo que yo veo acá con Enoc también, y la Biblia apunta, que andar con Dios en medio de una generación perversa implica advertirles de su error. Judas 14, 15, está ahí al final de la Biblia, el libro antes de Apocalipsis. Vayamos para allá. Va a mencionar a Enoc, Judas, versículos 14 y 15. Le empieza a hablar un poco sobre los falsos profetas que están entrando en la iglesia y los comparan con los hombres perversos que vivían también en los días de Enoc. Leamos el versículo 11 para agarrar el contexto. Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Hoy no pasa eso, ¿no? Hay hombres corrompiéndose por lucro, ¿no? Y por ganancia con el Evangelio. Es justamente lo que pasa. Versículo 12 dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrechas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad y las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc ya desde sus días profetizaba el juicio de Dios y esos hombres no quisieron oír. Y Dios va a usar a nosotros para hacer con que ellos vean que el pecado es verdaderamente pecado y ofende a Dios. No existe mentira piadosa. No existe mi pecado no ofende tanto a Dios. Todo pecado ofende. Todo pecado es digno de condenación y nada nos salva de la condenación de Dios a menos que sea Jesucristo, su Hijo.
Así que andar con Dios en una generación perversa no es algo tan sencillo. No quiere decir que la vida de Enoch fue un mar de rosas. Dios tuvo que usarlo para confrontar a la gente de su error. También andar con Dios implica que Él es quien guía y determina nuestros pasos. Versículo 24 de Génesis capítulo 5 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Fíjense bien que es Enoc quien anda con Dios, no es Dios quien anda con Enoc. Dios no va donde Enoc va, es Enoc que va a donde Dios va. Es Dios que guía sus pasos. Y andar con Dios es algo maravilloso, es seguro, pero hay un pequeño problema para nosotros. Porque a nosotros nos gusta tener el volante, el control. No nos gusta tener que la gente esté dando opinión o cambiando el curso de nuestras vidas. Yo crecí y vi a mi papá manejando, y mi papá es una persona muy divertida, simpática, pero cuando entra en un auto se convierte completamente, ¿no? Y mi papá estaba aprendiendo a manejar todavía, y tenía un auto viejo que no andaba, y a veces el auto paraba y mi mamá decía: yo creo que el auto está parando por la manera que vos estás manejando, ¿no? Y mi papá se quedaba re enojado. Y a veces mi papá estaba manejando y mi mamá decía: pero hay que estar moviendo toda vez esa palanca para allá y para acá. Y yo decía: sí, porque es así que se maneja, ¿no? Y yo pensaba, mi papá tiene que tener más paciencia, ¿no? Y un día yo fui a manejar con mi mamá en el auto, ¿no? Y yo pensé, yo también necesito más paciencia. Pero a nosotros no nos gusta que la gente quiera tener el control de lo que estamos haciendo. Pero andar con Dios hay ese pequeño problema, que perdimos el control. No controlamos más nuestra vida, es Él que controla, es Él que nos guía. Pero Él nos guía siempre por un buen camino. Pero tenemos que recordar que ese Dios muchas veces nos va a guiar por caminos dificultosos. Pero siempre estará con nosotros y nos garantiza su presencia. Versículo 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Hay una traducción en portugués que me encanta, que dice: caminó pues Enoc con Dios y no se supo más de él, porque lo llevó Dios. Y Dios nos invita a caminar con Él hasta que no se sepa nada más de nosotros, a humillarnos, a desaparecer, para que Él sea exaltado, que podamos caminar en intimidad con Él. Podríamos hacer quizás una genealogía misionera. Hubo un hombre llamado David Brenner, él fue misionero y quizás el misionero que más ha impactado a otros misioneros. Él fue misionero entre los indígenas en América del Norte, y él era novio de la hija de un otro hombre importante que fue Jonathan Edwards. Este joven misionero muere y su casi suegro escribe un libro que es básicamente la publicación de los diarios de este hombre. Muchos misioneros leyeron el diario de David Brenner y fueron impactados para ir al campo misionero por causa de su diario. Ahora, cuando vos lo lees, yo fui a leer ese libro con una expectativa tan grande. Yo pensé, este hombre debería ser alguien fenomenal, increíble. Cuando yo empiezo a leer, aquel hombre tenía dificultades, era un hombre depresivo, melancólico, que a veces en sus oraciones decía: Dios, yo no consigo amar a este pueblo y yo necesito amarles, dame más amor. A veces se quejaba porque la gente no se convertía, pero a veces se gozaba porque la gente se convertía. Pero era un hombre lleno de dificultades. Pues, ¿cómo un diario así puede impactar vida de personas para ser misioneros? Es porque en ese momento vos desmistificás el personaje del misionero y percibís que el misionero es una persona como cualquier otro. Y que cualquier persona puede serlo si Dios quiere que sea. Entonces, podemos decir que nació David Brenner y anduvo con Dios y fue a ser misionero entre los indígenas americanos, y a los 29 años Dios lo llevó para sí. Y nació Hudson Taylor y anduvo con Dios y fue a ser misionero en China. Él fue uno que fue impactado con los diarios de él también. Y fue a ser misionero en China y a los 73 años no se supo más de él porque Dios lo llevó para sí. Nació Amy Carmichael y anduvo con Dios y Dios la llevó a ser misionera en India por 55 años y no se supo más de ella porque a los 85 años Dios la llevó para sí.
Nació William Carey, anduvo con Dios, y Dios lo llevó para ser misionero en India, y a los 73 años no se supo más de él, porque Dios lo llevó para sí. Y nació Jim Elliot, y anduvo con Dios, y Dios lo llevó para ser misionero entre los Aucas, en Ecuador, y no se supo más de él, porque a los 29 años Dios lo llevó para sí. Hombres que simplemente decidieron andar con Dios. Y que no se supiera más nada de ellos. ¿Sabes por qué? La gran diferencia acá del linaje de Set y del linaje de Caín es que el linaje de Caín estaba buscando tener un gran nombre en la tierra, hacer grandes cosas. Y ese deseo permanece hasta que lleguen a la Torre de Babel. Ellos también quieren ser un gran nombre para ellos y llegar a los cielos y ser grandes. Mientras el linaje de Set está buscando humillarse a sí mismo y dar la gloria a Dios. Lo que necesitamos hacer es simplemente andar con Él. Y que no se sepa más nosotros, que no se sepa nuestros nombres jóvenes, chicos. Dios puede usar a ustedes grandemente. Lo único que necesitan hacer es andar con Él, de la manera que ustedes son, con sus pecados, con sus dificultades, con su personalidad, sea como sea. Dios puede usarlos grandemente. Hay que ponerse simplemente en sus manos. Y que nadie sepa que somos nosotros, pero que sepan quién es Dios. Logramos nuestro objetivo. En último lugar, debemos, en tiempos de pecado y oscuridad, confiar en la gracia de Dios, porque Dios nos anima a mantener viva la esperanza. Versículos 25 al 32, dice así. Vivió Matusalén, ese es el hombre que se registra su mayor longevidad en la Biblia. Así que si vos conoces un viejito, puedes cargarle con eso. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec, 782 años, y engendró hijos y hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Dios puede traer consuelo en medio al juicio, es lo que vemos acá. Este hombre, Lamec, tenía la esperanza que mismo en medio de ese juicio, él dice claramente, versículo 29, y llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. La verdad es que vivimos en un mundo maldecido por el pecado y por las cosas que hacemos. Pero él tuvo esperanza de que Dios iba a manifestar su gracia en medio del juicio. Y ese es un tema muy interesante que está por toda la Biblia. Si vos lees los profetas mayores y menores, ellos profetizan constantemente sobre juicio, pero sin dejar de hablar de la gracia de Dios en medio al juicio, porque la gracia de Dios siempre está presente. Solo un pequeño paréntesis acá, por ahí a vos te suena raro la edad de esa gente, ¿no? Fulano vivió 840 años, 900 años. No es un error de cálculo ni nada de eso. Algunos científicos cristianos creen que algo que facilitaba la longevidad de esos hombres era justamente esa camada de vapor que dice que existía en la tierra todavía, porque no había hecho llover Dios sobre la tierra. Si ustedes observan, después del diluvio, la longevidad de los hombres baja drásticamente. Empieza a ir a los 400, 300 y va cada vez bajando más. Así que eso es una posible explicación. Era algo que les protegía mucho más de la radiación solar y demás cosas. Pero volviendo al tema acá, Dios puede traer consuelo en medio del juicio, pero tenemos que mantener viva nuestra esperanza. Que Dios puede traer un avivamiento en nuestra generación, como trajo en los días de Noé, como trajo con los apóstoles, como trajo en la Reforma y como puede traer otra vez. Pero para eso debemos estar listos para morir sin ver el cumplimiento de nuestra esperanza. Versículo 30 tiene un detalle muy importante. Dice, y vivió Lamec después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos y hijas.
Esto quiere decir que después que él engendró a Noé, vamos a trabajar un poco la matemática acá, después que él engendró a Noé, él vivió 595 años. Él tenía esperanza que Dios iba a usar a Noé para librar a la gente del juicio de Dios que estaba por venir. Si ustedes leen en Génesis capítulo 7, va a decir que en el año 600 de la vida de Noé vino el diluvio. Así que Lamec, el papá de Noé, muere 5 años antes del diluvio. O sea, él muere sin ver el cumplimiento de la esperanza que él tenía. Pero para que haya cosecha, hay que haber hombres que estén dispuestos simplemente a sembrar y morir sin cosecharlo. Nuestro seminario tiene más o menos unos 40 años, el seminario que tiene 40 años, cumplió 40 años el año pasado. Y hay un pastor que ahora es director de una misión, allá que fue el primer alumno a recibirse en nuestro seminario, y él era del noreste de Brasil. Y allá tiene un seminario mucho más antiguo, que ya tiene sus 70 y pico de años, y él fue para allá, para estudiar allí, miró, vio que el seminario tenía una excelente estructura. Pero él pensó, están construyendo un seminario en el sur. Y generalmente el pensamiento de la gente es que el sur de Brasil es más desarrollado que el noreste. Él pensó, si este seminario tiene toda esta estructura, imagina cómo debe ser el seminario allá en el sur. Y él va a Curitiba para estudiar allá, y él llega frente al seminario, tenía solamente un terreno y 3 viejitos sentados. Y él llega y dice, una consulta, ¿ustedes saben dónde está el seminario bautista? Y el viejito dice, es acá. Y yo mira y dice, ¿pero dónde está? Y dijo que solo tenía una casita vieja, ¿no? Dijo, no, ahí está, acá está la biblioteca, acá están las aulas, acá está la capilla, y empezó a describir todo. Y dijo, Dios, ¿a dónde me mandaste? A ese lugar frío, que no hay nada, aparte es dirigido por 3 viejitos que son locos, porque no hay nada de eso. Pero fueron hombres con visión, dispuestos a sembrar sin cosecharlo. Ellos no vieron el resultado de su trabajo, ellos murieron sin ver. Ellos no tenían idea del impacto que lo que ellos estaban haciendo iba a ocasionar en nuestro país. Pero nosotros necesitamos estar dispuestos a sembrar para que otros cosechen. ¿Cuántas y cuántas personas profetizaron y predicaron y murieron sin ver sus profecías? Pero ellos sirvieron a Dios. Y eso es lo más importante. Que estemos dispuestos a sembrar. Porque cosechar es fácil. No es tan fácil. Pero a todos nos gusta cosechar, ¿no? El sembrar es más difícil. Yo fui a tratar de enseñar a las chicas a plantar un porotito, ¿no? En el algodón, ¿no? Cosas que hacíamos en la escuela. Pero creo que yo perdí la mano, no sé más cómo se hace, ¿no? Y el porotito no brotó. Y yo estaba re ansioso todo el día, pero ese cosa no nace, ¿no? Y aprendí que no solo ellos necesitan aprender a esperar, yo también. Pero ese proceso de sembrar y esperar es difícil. Pero a todos nosotros nos gusta pasar por un árbol y agarrar el fruto. Y está bien. Porque muchas veces se conoce quien cosecha, ¿no? Fulano trajo tantas personas para Cristo, pero antes de él hubo personas predicando y predicando y predicando sin que nadie se convirtiera. Pero la palabra de Dios estaba empezando a producir frutos en su corazón. Es necesario estar dispuestos a sembrar y mantener viva esa esperanza. Así que para concluir, en tiempos de pecado y oscuridad debemos confiar en la gracia de Dios. La gracia de Dios sigue obrando en nuestros días de una manera silenciosa que a veces no podemos discernir y entender, pero Dios sigue obrando. Vivimos momentos de densa oscuridad, pero Dios sigue obrando por su gracia y puede traer un avivamiento en nuestros días, pero tenemos que disponernos en sus manos. Simplemente andar con Él, es eso, es simple. Andar con Él, dejar que Él nos guíe nuestros pasos y nos lleve a donde Él quiere. Es eso que es necesario hacer. Al principio yo empecé una genealogía misionera, ¿no? Y uno fue a tal lado, no se supo más de Él. Piensa en esa genealogía y ponga su nombre. Que vos anduviste con Dios y no se supo más de vos, porque Dios lo tomó para sí. Que Dios pueda hacer su obra en nosotros, que nosotros seamos desconocidos, pero que su nombre sea glorificado y conocido en la tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos por el testimonio de hombres que fueron, muchos de ellos, desconocidos,
pero hombres que decidieron simplemente caminar contigo y obedecer. Dios, ayúdanos a mantener viva nuestra esperanza de que tu gracia sigue obrando, de que puede traer un avivamiento en nuestros días, o quizás en los días de nuestros hijos. Pero ayúdanos, Dios, a estar dispuestos a sembrar para que otros puedan cosechar, que podamos disponer nuestras vidas en tus manos, que tú guíes nuestros caminos. Es lo que te pido en nombre de Jesús. Amén.